Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 25. Agujas afiladas. Tirando de las cuerdas. El entusiasmo lo es todo, debe estar tenso y vibrar como una cuerda de guitarra. Pelé. Luchar contra Mukade se estaba volviendo aburrido. No era que el tipo fuera particularmente duro, sino todo lo contrario. En esta forma, era torpe y desmañado, claramente desacostumbrado a sus múltiples apéndices. Para Naruto era pan comido confundirlo, simplemente haciendo que sus marionetas se movieran a su alrededor en amplios arcos, acribillándolo con fuego. Era el hecho de que, a pesar de lo fácil que debería haber sido, el hombre simplemente no se dejaba vencer. Movió a Ramia, asegurándose de que estuviera frente a la cara de Mukade antes de disparar una ráfaga difusa del cañón de arena. Las reservas se estaban agotando, así que ya no podía usarlo como herramienta de corte. En su lugar, extendió una amplia nube de arena para distraer al hombre, dándole a Minato tiempo suficiente para abatirlo por detrás con otra de sus técnicas de chakra en espiral. Esas técnicas eran particularmente devastadoras, y combinadas con la técnica más famosa del hombre, Naruto comprendió cómo se había ganado su reputación. O al menos lo haría. La batalla que le valió el apodo de Destello Amarillo tuvo lugar en los últimos días de la Tercera Guerra Shinobi. Los viajes en el tiempo le hicieron daño en la cabeza. Mukade rugió furioso, tanteando a ciegas como Naruto esperaba. En cuanto sus manos tocaban una superficie, Arakune aparecía allí, fijándolas con su adhesivo. Nunca sujetaba a la criatura títere por mucho tiempo, y a menudo arrancaba trozos del suelo y el techo para liberarse, pero cualquier táctica dilatoria era bienvenida. Solo necesitaban mantener a este bruto ocupado hasta que Señora pudiera cerrar el Rinjaku. Entonces sería vulnerable y Naruto podría pagarle su irritación multiplicada por 10. Plagas. Gritó Mukade, arrancándose un brazo de la mano, aunque lo regeneró irritantemente momentos después, y golpeándose con fuerza contra el suelo. Se están convirtiendo en una molestia. Toda la habitación se estremeció, con trozos de mampostería y maquinaria desprendidas cayendo a su alrededor. Naruto se vio obligado a esquivar un trozo de piedra y fue sorprendido por una de las marionetas de Mukade. Por suerte, Minato era mucho más ágil que él y ya estaba allí, aplastando la construcción de madera con su técnica. Naruto se preocupó por eso. La manipulación pura de chakra no podía ser tan simple como el hombre la hacía parecer, y estaba lanzando esos Rasengan como si fueran kunais. Efectivamente, el hombre tuvo que recomponerse un momento antes de volverse hacia Naruto. Esto no está funcionando. Tenía razón. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mukade seguía avanzando. Al ritmo de civil al que Señora estaba limitada, si vacilaba en un instante, los adelantaría y la alcanzaría en un instante. Hinata podía haberse vuelto más fuerte, pero él seguía sin creer que le fuera mucho mejor que a ambos. Necesito una distracción, murmuró Naruto, haciendo una mueca ante la estupidez que estaba a punto de hacer. Minato asintió sin siquiera preguntarle, lanzándose hacia el titiritero furioso y sacando algunos de sus kunais únicos. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Gritó, y los 5 kunais se multiplicaron por cientos en un instante, destrozando a Mukade como si se enfrentara a una compañía entera de shinobi. Fue perfecto. En el momento en que el hombre títere se tambaleó hacia atrás, presa del dolor y la ira, Naruto alzó la mano, aferrándose a ella con todas las cuerdas de chakra que pudo conjurar. Sen. Hyasu. Su brazo se tensó al sentir la reacción inmediata. Ahí estaba de nuevo, la inmensa presión del Rinjaku, luchando contra su técnica. Las brillantes líneas azules de sus cuerdas comenzaron a moverse, infectadas por esa energía púrpura que descendía lentamente hacia él desde Mukade. El hombre con aspecto de insecto, todavía casi inmovilizado por el bombardeo de Minato, sonrió con rencor. Idiota. ¿Crees que podrías vencerme? Tengo el poder de un dragón corriendo por mis venas. Naruto no dijo nada, no podía, estaba demasiado concentrado. Una parte de su mente se centraba en su técnica, luchando contra la inevitable marea del Rinjaku. La otra miraba hacia adentro, hurgando en lo más profundo de sí mismo, buscando esa esquiva chispa sus ojos se abrieron de par en par al gritar, y llamas de energía pútrida y feroz brotaron de su interior. Todo su cuerpo ardía, y el dolor le subía por el pecho, el brazo y las yemas de los dedos. De repente, sus cuerdas de chakra se tornaron de un naranja brillante, tiñendo la habitación como si estuviera en llamas. Encontró la energía del Rinjaku y la empujó, devolviendo la energía alienígena a Mukade. El titiritero solo pudo contemplar su conmoción y horror. No era el único.
Naruto ya no controlaba esto. El chakra del Kyuubi parecía tener mente propia, sí, tenía mente propia. Le susurraba al oído mientras esa quemadura se extendía por el resto de su cuerpo, tiñendo el mundo de un rojo oscuro. Matar, destruir, arrasar, susurraba, y Naruto se aterraba al notar lo tentador que sonaba todo, lo bien que se sentiría simplemente dejarse llevar y ceder el control a este poder nocivo y embriagador. Era demasiado. Luchar contra el Kyuubi y el Rinjaku amenazaba con partirlo en dos. Retrocedió, controlando con fuerza esa energía. Le costó toda su considerable fuerza de voluntad lograrlo, y el esfuerzo lo dejó apenas en pie cuando los hilos de chakra se desprendieron de Mukade. Aún así, había hecho algo. La marioneta lo miraba con mucha más cautela ahora, receloso de ese poder que incluso podía rivalizar con el Rinjaku. Incluso Minato estaba atónito, mirando a Naruto como si no pudiera creer lo que veía. Eso fue, no necesitamos hablar de eso, ¿de acuerdo?, replicó Naruto secamente. Ni siquiera había considerado el impacto que podría tener en la línea temporal revelar su condición de Jinchuriki. El ninja mayor parecía estar en conflicto, con la mirada fija entre el pelo rubio y puntiagudo de Naruto y las finas marcas de bigote en sus mejillas, antes de asentir con gravedad y volverse hacia su oponente. No te di suficiente crédito, ninja de Konoha. Parece que tendré que tomarte más en serio. Las marionetas de la sala cobraron vida de repente. En lugar de atacar a los dos shinobi cansados, se abalanzaron sobre Mukade, desarmándose en pleno vuelo. Al tocarlo, parecieron fundirse con su cuerpo, expandiéndose a medida que crecía aquello en lo que Mukade se había convertido. Presencia mi forma definitiva y siente lo superado que estás. Mukade siguió creciendo, llenando el espacio y más hasta que atravesó el techo de las obras subterráneas. Parece que he perdido a la princesa, pero no importa. Miró hacia el centro de la ciudad, donde Shibi y Chouja habían evacuado a los civiles. Sé cómo hacerla salir. Minato y Naruto simplemente se quedaron mirando la enorme construcción en la que Mukade se había convertido, impotente. ¿Tienes algo para enfrentar algo tan grande?, preguntó Naruto, anticipando ya la respuesta. La invocación del jefe de los sapos, tal vez, pero no creo que me quede suficiente chakra para invocarlo. ¿Y tú? Naruto se mordió la mejilla un momento antes de suspirar. Quizás, pero nunca lo he usado. Ni siquiera sé si funcionará. Minato simplemente se recompuso, respiró hondo antes de sonreír con ánimo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 minuto, supongo. Naruto no lo sabía. Como él mismo dijo, nunca lo había probado. Era solo un prototipo. Solo lo tenía porque no quería dejarlo sin supervisión en su edificio. Aún así, Minato mantuvo la sonrisa y asintió con decisión. Te daremos el doble. ¿Nosotros? El rubio mayor simplemente señaló desde el agujero que Mukade había creado, hacia donde un Chouza mucho más grande se enfrentaba a la monstruosidad con las manos desnudas, casi tan alto como la propia marioneta. Al instante siguiente, Minato desapareció, y Naruto escuchó los gritos de ira de Mukade mientras era acribillado por otra ráfaga de kunai de clones de sombra. Naruto dudó un instante antes de sacar un pequeño pergamino del bolsillo de su chaqueta. Un pulso de chakra lo expandió hasta convertirse en un pergamino enorme, tan alto como él. Cruzó los dedos mentalmente mientras lo desplegaba. Kami, espero ser tan inteligente como creo y que realmente trabajes. Señora, resopló mientras subía las escaleras de 2 en 2. ¿Por qué el Rinjaku tenía que ser tan profundo? Tras ella, Hinata seguía el ritmo con facilidad. Sus extraños ojos parecían vigilar la batalla de arriba. ¿Qué pasa?, jadeó, ansiosa por saber algo mientras ambos descendían cada vez más a las profundidades de la ciudad. Es Mukade. Se ha convertido en algo más. Algo grande. No creo que puedan. Ella se quedó interrumpida mientras la ciudad entera parecía temblar y de repente una brillante sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué pasa? La Hyuga simplemente siguió sonriendo mientras volvía su atención a la escalera aparentemente interminable. Podía ver el final acercándose, y detrás, la fuente de luz que le dolía los ojos incluso con mirarla. Es Naruto. Shibi era un hombre lógico por naturaleza, así que cuando se enfrentaba a algo que trascendía la lógica y rozaba lo fantástico, hacía lo que mejor sabía hacer: analizarlo. Fuera cual fuese la forma que Mukade usaba, era increíblemente fuerte si era capaz de defenderse de un Chouza de tamaño natural. Había visto a ese hombre aplastar montañas con algunos de sus golpes más potentes. Había una razón por la que el alegre Akimichi era a menudo el eje central de las estratagemas de Shikaku. Mukade también era, aparentemente, indestructible.
Resistió casi todo el daño, salvo el más grave, y también se curó. Chouza lo defendía por ahora, mientras Shibi se aseguraba de mantener a los civiles a una distancia segura, pero pronto su efecto de la píldora de Curry se desvanecería y sería tan inútil en la lucha como el propio Shibi. Parecía que, fuera cual fuese la energía que compusiera el Rinjaku, su Kikaix no podía soportarla. Había perdido casi la mitad de su colmena en esa desafortunada trampa. Llegó el momento y Chouza se vio obligado a retroceder, con el cuerpo ya menguando rápidamente. Shibi se preparó para atrapar al hombre si era necesario, pero el engañosamente ágil Akimichi logró aterrizar en una postura de 3 puntos algo inestable y correr hacia él, uniéndose a él para contemplar la imponente monstruosidad en la que se había convertido Mukade. ¿Y bien? ¿Y ahora qué? Preguntó entre jadeos. La pastilla de Curry siempre le hacía daño. Me imagino que, sin refuerzos, moriremos protegiendo a los civiles, o los demás conseguirán cortar el paso al Rinjaku. Chouza soltó una carcajada a pesar del sombrío panorama. Tan sombrío como siempre. Se tomó un momento para recomponerse y hinchó el pecho con desafío. De acuerdo. Que nunca se diga que un Akimichi vio la muerte con nada menos que el estómago lleno y una sonrisa. Bajo su cuello alto, Shibi se permitió una pequeña sonrisa. Era amigo de la gente más peculiar. Ambos se giraron hacia el enorme titiritero, listos para enfrentarse a cualquier cosa que le lanzara, solo para que Mukade se congelara. Algo rodeó con un brazo el cuello de la enorme marioneta y tiró de ella, arrastrándola al suelo. En una hazaña de enorme fuerza que Shibi creía reservada para gente como Senju Tsunade, quienquiera que hubiera acudido al rescate levantó a Mukade, lo sostuvo sobre su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Toda la ciudad se estremeció por el impacto y ambos shinobi de Konoha cayeron al suelo. Shibi ni siquiera se molestó en levantarse. Se quedó mirando al recién llegado con asombro. Era otra marioneta, eso se veía claramente por la chapa de madera tratada. Pero esta construcción era lo más alejado de la forma corpulenta y torpe de Mukade que cualquier diseño podía ofrecer. Parecía modelada a partir de una mujer, aunque a una escala al menos 100 veces mayor. Es más, se parecía a las representaciones de Asura Shibi que había visto en pinturas y esculturas. Con su tamaño, casi podía creer que era una, con 4 brazos y rica ornamentación. Vestía una falda de cuentas con ricos estampados, enormes brazaletes y pulseras, y una gran diadema brillante sobre su cabello trenzado. Aunque al observar más de cerca, su cabello era en realidad una serie de cables de acero entrelazados. Cuanto más observaba, más pequeños detalles como ese detectaba, que diferenciaban a esta imitación de marioneta de su contraparte divina. Aún así, nunca había visto una marioneta tan grande. Ni siquiera sabía que algo tan grande pudiera ser animado por chakra, y se preguntó si ese chico rubio habría conectado de alguna manera con el propio Rinjaku. Minato apareció frente a él con su típico destello amarillo y lo sacó de su aturdimiento inusual. Sigan llevando a los civiles a un lugar seguro. Lo tenemos bajo control. Shibi miró hacia arriba para ver cómo 2 de los brazos titánicos del títere caían en un aplastante golpe con 2 manos que sacudió el suelo y empujó a Mukade más profundamente hacia el cráter que su cuerpo había cavado. No pudo evitar estar de acuerdo. Naruto quiso gritar de pura euforía al ver a Asura moverse. Realmente no podía creer que su asesino de ejércitos funcionara. Sus hilos de chakra brillaban con un naranja apagado y palpitante, trazando líneas llameantes en el cielo, pero era inevitable. La voz del Kyuubi, como siempre, era un susurro en su oído, pero cuando no tenía que enfrentarse a la presión del Rinjaku y la voluntad de Mukade, era mucho más fácil ignorarla. Ayudaba que estuviera desviando poder hacia el cuerpo de madera de Asura tan rápido que apenas tenía tiempo de asentarse y supurar en su interior. Ver uno de los enormes brazos de madera de Asura elevarse hacia el cielo antes de abatir a Mukade fue la mayor emoción que jamás había experimentado. Estaba haciendo algo que, hasta donde él sabía, ningún titiritero había logrado jamás. Asura había sido el resultado de años de trabajo, desde aquella primera chispa de inspiración en su pelea con Gaara. También fue el primer prototipo que incorporó cables de chakra a sus marionetas como una especie de sistema de chakra artificial. Fue la única razón por la que pudo transformar aún más su forma titánica, y funcionaba de maravilla. Mukade intentó incorporarse con un rugido de frustración, pero uno de los 4 brazos de Asura lo apuntó. 1000 compartimentos a lo largo de la extremidad se abrieron, derramando una cantidad incalculable de kunais. Si la pequeña proeza de Minato con la técnica del Shuriken clon de sombra parecía un muro de acero, entonces esto era una auténtica armadura.
Eran de pésima calidad, pedidos al por mayor para mayor eficiencia. Pero en esas cantidades, ¿qué importaba? Mukade volvió a caer bajo la oleada de metal, y por un instante Naruto creyó ver algo agazapado en una sección arrancada del pecho de la monstruosidad. Sanó rápidamente y los dos titanes volvieron a enfrentarse. De pie en el balcón más alto que pudo encontrar, sintiéndose como el director de la obra más grande del mundo, Naruto sonrió. Ansiaba someter a Asura a toda la prueba que ansiaba. Mukade se abalanzó hacia adelante, y su cuerpo torpe se estrelló contra una torre cercana. Obviamente, no esperaba semejante resistencia, pues se sorprendió mucho cuando la marioneta monolítica se enfrentó a su carga de frente, atrapándole las manos. Una de sus extremidades adicionales se alzó con un uppercut aplastante mientras el hombre estaba inmovilizado, casi arrancándole la enorme cabeza de madera. La otra se estrelló contra su abdomen, abriéndose un enorme compartimento en la palma. La cápsula de acero que dejó allí estaba repleta de suficientes etiquetas explosivas personalizadas para mantener ocupados a los clones de Naruto durante una semana, y la detonación no decepcionó. Asura retrocedió tambaleándose un paso por la onda expansiva, y una torre cercana, debilitada, no sobrevivió a la fuerza de la conmoción, derrumbándose sobre ella. La enorme marioneta levantó dos brazos para atraparla, pero en el momento en que la atrapó desprevenida, Mukade cargó hacia adelante. La marioneta del hombre resultó gravemente dañada, con un gran cráter chamuscado donde solía estar su torso, pero esto no pareció frenarlo mucho. Con un rugido que hizo temblar el suelo, embistió con el hombro contra Asura, derribando a la marioneta. Cayó sobre ella con furia y Naruto maldijo a Mukade, quien le agarró un brazo. Había suficiente madera reforzada para resistir un jutsu de rango A, y el hombre le arrancó la extremidad con un gruñido de esfuerzo. Otro puño se alzó y lo golpeó en la cara, derribándolo de la marioneta, pero el daño ya estaba hecho. Asura retrocedió unos pasos, con los tres brazos en alto a la defensiva. Mientras tanto, Naruto hizo una mueca mientras luchaba por coordinar algo que antes solo había teorizado. Era lento, torpe. Incluso sus mayores esfuerzos acabarían siendo mermados si a Mukade se le permitía seguir accediendo al Rinjaku. Respiró hondo y se concentró, con los dedos bailando. Asura hizo una pausa y levantó dos brazos. Los shinobi que observaban no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al ver lo que hacía, sus manos se juntaban antes de separarse, más rápido a medida que Naruto entraba en ritmo. En el suelo, Chouja se quedó boquiabierta. No puede hablar en serio, Ebi, Itsuji, Saru, Ino, Uma, Torakaton. Kaki no Jutsu, murmuró Naruto, con el rostro contraído por la concentración, mientras Asura se llevaba una mano a la boca en el sello del tigre. Todos en la zona sintieron la repentina presión de una enorme masa de chakra al moldearse. Un destello naranja apareció en la boca de Asura, pero en el último instante se tambaleó hacia atrás. Algo explotó en su pecho. En lugar de llamas, humo salió de su boca y se inclinó ligeramente hacia la izquierda. Desde su posición estratégica, Naruto volvió a maldecir. Supuso que era demasiado pedir que funcionara a la primera, pero había valido la pena intentarlo. Simplemente volvió a concentrarse en mantener a Mukade bajo control, preguntándose cómo les iría a las chicas. Maldita sea, maldijo señora, golpeando con la mano la inflexible piedra que se interponía entre ellas y la fuente del Rinjaku. ¿Por qué ahora? La entrada se había cerrado en cuanto se acercó. La fina ranura en la piedra, que obviamente era una especie de cerradura, la provocaba. Su madre nunca había mencionado ninguna llave. Espera, murmuró Hinata, examinando la piedra y luego la hoja de chakra en su cadera. Su Byakugan estaba desactivado. Tan cerca de la fuente del poder de Ran, dolía demasiado incluso mirarlo. No puede ser. Dio un paso adelante y colocó la hoja en la ranura. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que encajaba a la perfección. Inmediatamente canalizó chakra a través de la hoja y sintió algo, pero la puerta permaneció inmóvil como siempre. Señora se acercó de inmediato para ayudar, colocando su mano sobre la de Hinata. En el momento en que la tocó, el chakra brotó de la hoja y atravesó la puerta, iluminando la pared por un instante antes de que se abriera, revelando la caverna que se extendía más allá. ¿Sí? Vamos. Gritó, corriendo hacia adelante. Al cruzar el umbral, la caverna se sacudió violentamente mientras otro temblor titánico sacudía la ciudad. Hinata levantó la vista con preocupación mientras corrían. Solo un poco más Naruto-kun. Controlar a Asura desde el suelo era mucho más difícil, pero después de que Mukade lo persiguiera y destruyera su balcón, no le habían dado muchas opciones. Empezaba a flaquear, la lenta quema del chakra del Kyuubi empezaba a cansarlo.
Quizás si no hubiera intentado esa tontería con el Hyasu, lo habría hecho mejor, pero al final no importaría mucho. Eran mortales, su energía limitada. Mukade no parecía sufrir tales desventajas. A Asura le faltaba otro brazo, sin mencionar los numerosos cortes y desgarros que tenía en el cuerpo. Había hecho un trabajo admirable, perfecto incluso para un prototipo que nunca esperó que viera en combate real, pero poco a poco, el daño se acumulaba. Minato apareció junto a él. El hombre había estado interfiriendo lo mejor que podía, desviando golpes que habrían lisiado a la marioneta para simplemente dañarla, pero incluso él comenzaba a desfallecer. Se nos acaba el tiempo, declaró con naturalidad. Y tenía razón. Asura no aguantaría ni unos minutos más, y Naruto tampoco podría aguantar mucho más. Con un cuerpo así, Mukade no tardaría en excavar hasta la fuente del Rinjaku, y si lo conseguía, estarían perdidos. Como si percibiera el cansancio de sus oponentes, el hombre títere sonrió, golpeando con los puños uno de los muchos cráteres que cubrían la ciudad. Este se profundizó, y cuando el hombre volvió a golpearlo, se hizo evidente que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Maldición, maldijo Minato, con el rostro fruncido por la reflexión. Lo que intentaste antes, con el jutsu. ¿Qué salió mal? Naruto quedó desprevenido ante la extraña pregunta, mientras avanzaba con Asura para alejar a Mukade del agujero que estaba cavando. Fue demasiado. No pude concentrarme en desarrollar el jutsu y mantener a Asura estable. Las vías de chakra no están lo suficientemente desarrolladas. Si el futuro Hokage se sorprendió de que Naruto hubiera logrado darle a una marioneta un sistema de chakra, no lo demostró, simplemente pensó profundamente. ¿Y si otra persona formara el jutsu entonces? Naruto parpadeó. Quizás. Pero tendría que ser con alguien con alta compatibilidad de chakra. Minato miró al adolescente con compasión. Creo que ambos sabemos que eso no será un problema, ¿verdad? Naruto no dijo nada, apretando los dientes. Un momento después, extendió una mano. Asura sufrió la repentina pérdida de control. Minato asintió, colocando su mano sobre la de Naruto y concentrándose. El chakra puro comenzó a arremolinarse entre sus palmas. Derrota a Mukade ahora, y luego verás cómo regresará tu tiempo, ¿de acuerdo? Naruto apenas lo oyó, concentrado en la sensación del chakra del hombre al reaccionar con el suyo. Era cálido. Simplemente lo dejó pasar, transmitiendo el jutsu a su marioneta por tacto. Asura retrocedió un paso, preparándose mientras sus manos se juntaban. El chakra se arremolinaba entre sus palmas. Era cegador, el ruido increíble. Los vientos que levantó fueron suficientes para azotar a los dos shinobi, pero no cedieron. La técnica creció en las manos de Asura, más grande, más amplia, hasta que pareció un sol en miniatura, latiendo con excitación. Naruto apretó los dientes mientras luchaba por estabilizar la técnica, sintiendo los años de experiencia de Minato con el jutsu fluir a través de él, como una mano guía. Con un último suspiro de esfuerzo, Naruto dio un paso al frente, imitado a la perfección por Asura. Minato lo soltó y, por un instante aterrador, pensó que no sería suficiente, que perdería el control. Pero el titánico Rasengan resistió, girando violentamente, pero controlado. Naruto se permitió ese único momento de pura euforia antes de sonreír con saña. Sen. Okibo Rasengan. Asura intervino, impulsando su Rasengan hacia adelante. Golpeó a Mukade justo en la espalda, casi destruyendo toda la construcción en una titánica explosión de energía. Pero Naruto no se detuvo. Asura continuó, perfeccionando la técnica con más fuerza, aplastando lo que pudiera quedar del hombre junto con el cráter cada vez más profundo que la técnica estaba creando. Naruto podía sentir cómo los cables de chakra del brazo de Asura se consumían, sobrecargados por la energía. Aún así, no cedió. Finalmente, en una explosión que pareció iluminar la ciudad entera por un instante, el Rasengan se desestabilizó, expandiéndose por un instante antes de extinguirse. El brazo de Asura quedó destrozado, cercenado hasta el codo. Fue la gota que colmó el vaso, y la construcción divinamente modelada se desplomó hacia un lado, imitando sin darse cuenta a su creador. Naruto jadeaba de rodillas, apenas manteniendo la cabeza en alto para observar el daño que esa técnica le había infligido. Incluso Minato pareció aturdido por un momento antes de recomponerse. Bueno, eso bastará, logró decir el rubio mayor, moviéndose para ayudar a Naruto a ponerse de pie. No, Naruto negó con la cabeza. Lo sentí al final. Sigue conectado al Rinjaku. Aún no ha terminado. El rostro de Minato se ensombreció levemente antes de respirar hondo y recuperar la compostura.
Era increíble que aún mantuviera tanto control emocional incluso después de todo esto. Este sí que era un hombre que algún día sería Hokage. Era algo inspirador. Naruto pensó que lo habría apreciado más si no se sintiera tan agotado. Como siempre, el Kyuubi le había cobrado la factura por usurpar su poder. No envidiaba al futuro Naruto su dolor de cabeza. Se rió levemente de su propio juego de palabras interno mientras se ponía de pie, corriendo hacia adelante con Minato para evaluar el daño y averiguar qué le sucedió a Mukade. Hinata no dio un respingo. Ya no era la niña de ojos abiertos y nerviosa de antes. Pero eso no hizo que su sorpresa fuera menos pronunciada cuando la habitación tembló de nuevo, esta vez mucho más cerca. Señora acababa de agacharse junto a la fuente Rinjaku, un extraño ojo tallado en el suelo cuyo iris brillaba con esa luz púrpura ahora familiar, cuando el techo cedió. Algo cayó entre el polvo y los escombros, impactando contra el delgado puente de piedra con tanta fuerza que le arrancó un trozo. A Hinata se le encogió el corazón. Era Mukade. Su único consuelo era que había recuperado su forma insectoide original. Naruto y los demás les habían dado esa gran ventaja. Vio a señora congelarse por el rabillo del ojo. Sigue adelante, dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía miedo, de que su cuerpo había adoptado casi instintivamente la postura de combate. Señora parpadeó ante la orden, antes de asentir y volver a susurrarle el ojo tallado. Casi sonaba como una nana. Mukade avanzó con sus temblorosas piernas de 100 pies, con una mirada siniestra en sus rasgos rígidos, pero Hinata se mantuvo firme. Apenas dio 2 pasos cuando 2 siluetas lo siguieron por la abertura del techo. Eres como una cucaracha, ¿verdad, Mukade? Gritó Naruto con cansancio, con aspecto maltrecho y desgastado. Aún así, parecía que nada podía apagar ese brillo de resiliencia en sus ojos, y el corazón de Hinata se llenó de alegría al verlo. La marioneta gruñó con frustración, pero continuó su avance, tan cerca de su objetivo, pero en ese momento Hinata escuchó el ruido de piedra contra piedra mientras el ojo tallado detrás de ella se cerraba. Mukade gritó de ira, su cuerpo se desplomó a su alrededor hasta que nada más que la figura regordeta y pálida de Anrokuzan salió arrastrándose, mirando a señora con una mirada asesina. Princesa tonta. ¿Qué has hecho? Podría haber tenido el mundo. Todo. Mío. Hinata no estaba segura de que la abrumó en ese momento. Quizás fue el estrés combinado de toda la situación que finalmente la afectó, o simplemente la forma en que Mukade miraba a señora. Fuera lo que fuese, la impulsó a cruzar los 2 pasos que los separaban y a arremeter con violencia, golpeando a Mukade en la mejilla con el pie. Fue posiblemente la acción más impropia de Hyuga que había hecho en su vida, y se sintió increíble. Su cabeza se ladeó bruscamente, quedando despatarrado. El puente debió de debilitarse por el impacto de su cuerpo más de lo que creían, porque al apoyar una mano para estabilizarse, solo logró romper un trozo de mampostería. Ni siquiera tuvo tiempo de mostrar sorpresa cuando su cuerpo se desplomó por el borde, con un grito solitario de sorpresa siguiéndolo hasta que también se apagó al caer en la luz púrpura que giraba alrededor de la pequeña isla de piedra. El mismísimo Rinjaku, supuso Hinata. Hubo un momento de calma antes de que la habitación volviera a temblar, esta vez hasta los cimientos, mientras la luz, antes tranquila, se transformaba en una masa turbulenta de rojo y negro, contaminada por el odio y la muerte de Mukade. Escombros y escombros caían de las paredes debilitadas mientras los 3 shinobi corrían hacia la isla, donde señora observaba la fuente con terror y confusión. No lo entiendo, debería haber cortado la fuente. Minato echó un vistazo al ojo cerrado en el suelo e hizo una mueca. Has cortado el punto de acceso principal, pero no la fuente misma. Habrá que sellarlo por completo. Como para recalcar su argumento, la habitación volvió a temblar y un enorme trozo del techo se derrumbó junto a la asustada princesa. Pero, se quedó indecisa por un momento. Naruto sabía que debía haber sido una decisión dolorosa. Sin el Rinjaku, Ran dejaría de existir como ciudad. Si la abandonaba, arriesgaría la vida de sus ciudadanos. En resumen, no era una opción. Se afianzó y asintió con determinación al rubio. Hazlo. Minato asintió y se acercó a la fuente en un abrir y cerrar de ojos, ya realizando sellos manuales con uno de sus kunai en mano, el kunai que le había dado a Naruto. El joven titiritero ni siquiera se dio cuenta de que lo había devuelto. Terminando el sello del carnero, hundió el arma de 3 puntas en el ojo, hundiéndolo como si fuera barro espeso y no piedra sólida. Una enorme matriz de kanji entintados se extendió alrededor del arma, latiendo con excitación por un instante. Luego, nada.
El temblor cesó y la energía turbulenta que los rodeaba se aquietó hasta desaparecer por completo. La cavernosa habitación ahora lucía casi idéntica a como la había encontrado el equipo de Konoha en el futuro. Naruto estaba a punto de comentar algo, pero bajó la vista y notó que su mano brillaba suavemente con una luz blanca. Hinata también. ¿Qué pasa?, preguntó señora, visiblemente confundida. Hinata simplemente le sonrió suavemente. No hay necesidad de entrar en pánico, solo, nos vamos a casa. Los ojos de la joven princesa se abrieron como platos. ¿Sois ángeles? Naruto no pudo evitarlo. En cuanto lo dijo, se echó a reír. Era extraño. Ni un día antes, jamás se habría permitido un gesto tan abierto de emoción genuina. Se dijo a sí mismo que era el agotamiento. La reacción de Minato fue más moderada. Le sonrió al rubio más joven. Sospeché que algo así ocurriría una vez que selláramos el Rinjaku. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, deberías regresar a tu tiempo. Bajó la mirada, repentinamente inseguro. Esta podría ser nuestra última oportunidad de hablar. ¿Hay algo que quieras decir? Algo incómodo se retorció en las entrañas de Naruto cuando escuchó eso, acompañado de la mirada demasiado genuina de Min, de su padre. Su boca se abrió y se cerró sin decir palabra durante unos segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro y esbozar una sonrisa cansada. ¿No a esto tú? Minato asintió con comprensión y sacó un pequeño pergamino desellado que Naruto reconoció, al menos en teoría. Había tenido miedo de esto. Entonces solo queda una cosa por hacer. Hinata miró al futuro Hokage con curiosidad, pero los rasgos de Naruto eran mucho más sombríos. ¿Es realmente necesario borrarnos la memoria? Sabía que era un procedimiento estándar para estos raros eventos, lo que, curiosamente, le indicaba que esto ocurría con la suficiente frecuencia como para ser un procedimiento. Es por nuestra seguridad. Saber viajar en el tiempo es peligroso para cualquiera. Para ti, quizás, replicó Naruto, moviendo sutilmente una mano tras la espalda. El conocimiento del futuro, incluso implícito. Eso es peligroso. Pero el conocimiento de un pasado resuelto, ¿qué podemos hacer con eso? Minato sonrió con tristeza. Lo siento, Naruto. Tengo que hacerlo. Se movió para juntar las manos y Naruto extendió las suyas. Espera. Sacó un pergamino. Tengo que destruir mis marionetas. No puedo dejar que nadie las encuentre y las modifique. Minato dudó, y eso fue suficiente. Mientras Naruto sacaba el pergamino que le permitía detonar sus marionetas a distancia, deslizó el más pequeño que había estado dibujando a sus espaldas. Al pasar chakra a través de ellas, una diminuta cadena de kanji se deslizó por su brazo, enroscándose en la nuca, oculta por su cabello. Sus cuerpos y los de Hinata continuaron brillando más, y Minato no perdió más tiempo, golpeó sus manos hacia abajo y extendió otro anillo de Fuinjutsu que los abarcó a todos. Lo último que vio Naruto fue a los civiles que habían liberado, reunidos al otro lado de la caverna. Parecía que habían venido a ver si todo había terminado. Gritaban, pero un zumbido comenzó a surgir en sus oídos y no podía entender lo que decían. Aún así, la energía de la multitud era evidente. Los vitoreaban. Les daban las gracias. Era una nueva experiencia para el adolescente. Ser reconocido. Ser apreciado. Fue esa sensación la que lo llenó cuando el brillo alrededor de su cuerpo se volvió cegador y fue lanzado hacia adelante en el tiempo. Siguiente capítulo. Una mirada retrospectiva al diseño.